a empezar entonces con los bacilos gram positivos esporulados. Ahí están viendo las diapositivas, ¿verdad? Yo no la veo. No, doctora, No, estamos viendo la doctora, plataforma. Sale el centro de apoyo. Sale el centro de apoyo de docente. Déjenme ver. Que las venas cardíacas accesorias. Una foramina, o como se le conoce también como forame, va a ser el punto por el cual se va a desembocar una vena pequeña en la aurícula derecha. Entonces, dentro de los bacilos gram positivos esporulados, ¿sí? Estos, como les dije, muchos forman parte de la microbiota normal del cuerpo humano, como piel, tracto gastrointestinal, cavidad oral, y se encuentran ampliamente distribuidos también en el ambiente. Por este motivo, se debe ser muy cuidadoso en la interpretación de un hallazgo de un bacilo gram positivo en un estudio microbiológico, ya que podría tratarse de un contaminante, ya sea de nuestra microbiota normal o del medio ambiente, ¿sí? Dentro de los bacilos gram positivos esporulados tenemos dos grupos importantes, los aerobios y los anaerobios. Dentro del grupo de los aerobios, el género más representativo son los bacillus, y mientras el género de los anaerobios, el más representativo, lo constituyen los clostridium, ¿sí? Estos dos van a causar infecciones en el humano. Así tenemos por descripción que los bacillus son bacilos rectos, saprófitos los encontramos tanto en el suelo, en la vegetación, en el humano como en el intestino y en la piel. Son aerobios o facultativos, tienen una espora central, son móviles, la catalasa, la prueba de la catalasa son positivos generalmente, mientras que clostridium son bacilos rectos o ligeramente curvos, saprófitos también los encontramos en el suelo, vegetación, en el intestino. Anaerobios estrictos o aerotolerantes tienen una espora terminal o subterminal, ¿sí? Y se caracterizan estos por ser móviles, catalasas negativos generalmente. Entonces, dentro del género Bacillus, la especie de importancias, ¿cuáles son las especies de importancia para el humano? Tenemos a Bacillus anthracis, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis y Bacillus polymixa, que suelen afectar, siendo los principales en el humano los dos tipos. ¿Sí? Bacillus anthracis fue una de las primeras infecciones, como habíamos visto en los documentales, ¿sí? Bacterianas, para las cuales se estableció definitivamente la causa, ¿sí? Este dio lugar al desarrollo de la primera vacuna bacteriana, que fue desarrollada por Louis Pasteur. Es una enfermedad que afecta sobre todo a los animales herbívoros, en particular a los ovinos y los bovinos. Acuérdense que el carbunco, que es ocasionado por Bacillus anthracis, lo recuperábamos del ganado, ¿verdad? El hombre lo puede adquirir de forma accidental en el contexto ya sea agrícola, como una infección cutánea local, o en el contexto industrial. Y fue conocido también el famoso Bacillus anthracis, ocasionando el anthrax, que se lo utilizó como un arma bioterrorista, ¿sí? Que ocurrió justo en Estados Unidos después del derribamiento de las Torres Gemelas.
y que ocasionó algunas muertes. Entonces, Bacillus anthracis es un bacilo grande que tiene un esporo terminal, ¿sí? Generalmente mide de 3 a 8 micras, se dispone en forma aislada o en parejas de bacilos o como cadenas largas en formas de serpentina. Estas esporas se observan con facilidad en los cultivos, generalmente que tienen de 2 a 3 días de incubación. Las cepas virulentas de Bacillus anthracis portan genes que codifican 3 componentes proteicos tóxicos en un plásmido de gran tamaño que se denomina PXO1. Cada una de estas proteínas, ¿cuáles son? PA, que es el antígeno protector, el EF, que es el factor edema, ¿sí? Y el LF, que es el factor letal, ¿sí? Entonces, estos por sí solas no son tóxicas, ¿sí? Pero dan lugar a unas potentes toxinas cuando estas se combinan. Así tenemos que el antígeno protector más el factor edema originan la toxina del edema, mientras que la unión del antígeno protector más el factor letal originan la toxina letal. El protector de antígeno es una proteína que se une a uno de los dos receptores en la superficie de las células del hospedador y que están presentes en muchas células y tejidos, como por ejemplo, ¿cuáles? El cerebro, el corazón, el intestino, el pulmón, el músculo esquelético, el páncreas y los macrófagos. El complejo hectamérico, que es capaz de unirse a 3 moléculas, ya sea esta del factor letal o del factor edema. Ambos factores reconocen el mismo sitio de unión del antígeno protector, de modo que el mecanismo de unión es competitivo. La formación del complejo estimula que la endocitosis y el movimiento hacia un comportamiento ácido. En este entorno, el complejo hectamérico crea un poro transmembranario, ¿sí? Y libera tanto el factor letal como el factor de edema al citoplasma celular. El factor letal es una proteasa dependiente del zinc capaz de escindir la cinasa de las proteínas activadas por los mitógenos, que son los MAP, y provocar la muerte celular mediante un mecanismo que aún no se conoce. El factor edema es una adenilciclasa dependiente de la calmodulina, que esta se incrementa las concentraciones intracelulares del monofosfato de adenosina cíclico, o sea, la MPC, y así es como se origina el edema. Entonces, dentro de los factores de virulencia tenemos que la patología del anthrax es mediado por 2 factores principalmente, tanto la presencia de su cápsula, ¿sí?, que es la que le confiere las propiedades antifagocíticas, lo cual promueve la invasión bacteriana. Así tenemos variantes resistentes que son avirulentas debido a la presencia de un plásmido, y la toxina del anthrax, que está formada por 3 porciones, el antígeno protector, el factor letal, ¿sí?, que es una proteasa, y el factor edema, que es una adenilatociclasa, ¿sí? El antígeno protector tiene afinidad por los receptores presentes en las células de diferentes órganos, más inmunogénica y en el uso de vacunas. Entonces, en los factores de virulencia sabemos que la cápsula va a ser la que inhibe la fagocitosis de las células en fase de replicación. La actividad adenilciclasa de la toxina del edema origina la acumulación de líquidos características del carbunco. La actividad de la metaloproteasa del zinc de la toxina letal estimula la liberación del factor de necrosis tumoral, ¿sí?, e interleuquina 1, así como otras citocinas proinflamatorias que, por parte de los macrófagos. Esta toxina interviene igualmente en la lisis de los macrófagos en ciertos cultivos celulares, y el antígeno protector es la proteína dotada de mayor inmunogenicidad. Tanto el factor edema como el factor letal van a ir
el sistema inmunitario del organismo hospedador. ¿Y cómo se da el anthrax? Tenemos 3 vías de entrada, ya sea la piel, oral o la aérea. En las formas de la piel, el cutáneo, se caracteriza por un contagio directo a través de las heridas en piel o mucosas, por la manipulación de animales enfermos o sus productos, y es la forma más común, alrededor del 95%. Tenemos las gastrointestinales, orofaringeas, sí, que por ingestión se da por ingestión de carne contaminada de animales enfermos, y esta forma es menos común, menor del 1%, pero tiene una alta tasa de mortalidad mayor del 45%. Y la de vía aérea, que es la de inhalación, las formas de inhalación, ¿sí? Está de 4.000 a 8.000 esporas inhaladas, se multiplica en nódulos linfáticos del mediastino, y de allí se disemina alrededor de los 5% de los casos y tiene el 95% de mortalidad. Todas estas formas pueden progresar a una bacteremia, y de allí se pueden desarrollar las formas tanto de la septicemia y la meningia. Entonces, en las 3 formas de anthrax que tenemos, el cutáneo, que es la forma más común y menos peligrosa, ¿sí? La lesión típica, como ustedes pueden ver, es una úlcera necrótica con extenso edema a su alrededor, ¿sí? Y esta úlcera se desarrolla a partir de una pústula, ¿sí? Puede haber diseminación a otros órganos por la vía sanguínea, por la sangre, ¿sí? Entonces tenemos en la forma que empieza como un edema, luego la pápula, la vesícula, la pústula y finalmente la úlcera que se forma. En las menos comunes, pero con una alta tasa de mortalidad, tenemos tanto a la gastrointestinal y por la inhalación. Estas son muy difíciles de diagnosticar clínicamente, sí, se produce una lesión muy similar a la cutánea y se puede confundir la gastrointestinal con una disentería. Mientras que la de inhalación se da a partir de esta forma, la diseminación hematógena es la más frecuente, no causa neumonías y se afectan los nódulos linfáticos del mediastino, ¿sí? Aquí tuvimos cuando se vivió la etapa del bioterrorismo en Estados Unidos, ¿sí? Que hubieron 22 casos y el diagnóstico fue mayormente establecido, ¿sí? Entonces, como resumen, podremos decir que los bacilos gram positivos son formadores de esporas, inmóviles y no hemolíticos. Tienen su cápsula polipeptídica, que está constituido por el ácido polideglutámico, ¿sí? Que se observa en las muestras clínicas. Las cepas virulentas también producen 3 toxinas que se forman a partir de la toxina del edema, que es la combinación del antígeno protector con el factor de edema, y la toxina letal, que era la combinación del antígeno protector con el factor letal. Bacillus anthracis infecta fundamentalmente a los herbívoros, ¿sí? Con los humanos como anfitriones accidentales. Acuérdense que están más en el ganado vino y bovino. Se aísla rara vez en los países desarrollados, pero es prevalente en zonas pobres donde no se vacunan a los animales. El mayor riesgo asociado al carbunco en los países industrializados corresponde a la utilización de Bacillus anthracis como agente de terrorismo biológico. Se reconocen 3 formas de carbunco, como habíamos visto, el cutáneo, el digestivo o el de inhalación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Cuando una vez que tenemos la muestra clínica, procedemos a hacer la tinción de Gram, luego a hacer el cultivo en agar sangre. Luego tenemos que ver la morfología de las colonias, hacer la prueba de la motilidad, ver también la detección de la cápsula, ¿sí? Y básicamente ver la tinción de Gram o una tinción de verde malaquita para poder diferenciar bien los esporos de las bacterias.
En cuanto al tratamiento, prevención y control, el carbunco por inhalación o gastrointestinal o el asociado al bioterrorismo debe ser tratado con ciprofloxacina o doxiciclina en combinación con 1 o 2 antibióticos adicionales que pueden ser estos cuales: rifampicina, vancomicina, penicilina, imipenem, clindamicina o claritromicina. El carbunco cutáneo de adquisición natural puede ser tratado con amoxicilina. La vacunación del ganado y de las personas de las zonas endémicas puede controlar la enfermedad, pero las esporas son difíciles de eliminar de la tierra contaminada. La vacunación animal es eficaz, pero las vacunas humanas tienen una utilidad limitada. Y estos están estudiando tratamientos alternativos que interfieren con la actividad de las toxinas del carbunco. Tenemos otros bacilos de importancia, como el Bacillus cereus, que es un agente de toxinfección alimentaria. Es capaz de producir una enterotoxina termoestable que produce los vómitos y una termolábil responsable del síndrome diarreico. Generalmente suele estar en el arroz y otros vegetales, donde son los principales vehículos de transmisión. Tenemos Bacillus Artermophilus, que se utiliza como controles biológicos, sobre todo para las autoclaves. ¿Sí? Tenemos Bacillus subtilis, que está presente en el aire y el polvo, es un contaminante del laboratorio, pero puede producir enfermedades en inmunodeprimidos. Se utiliza como control biológico en el horno Pasteur y la esterilización para los equipos de temperatura, ¿sí? Bacillus thuringiensis es utilizado como pesticida por producir una toxina letal para ciertos insectos. Entonces, ¿cuáles son las características de Bacillus cereus? Es un bacilo gram positivo, es móvil con flagelos períticos, que va a tener flagelos alrededor de toda la célula. Mide de 3 a 5 micras de largo por 1 a 1.2 micras de diámetro, ese es por un lado. Sus esporas son elípticas, centrales o subterminales. La germinación de la espora ocurre en un intervalo de temperaturas de 15 a 45 grados centígrados y esta requiere aminoácidos tanto como la glicina y la L-alanina. Son aerotolerantes y crecen lentamente en una concentración de 7.5% de cloruro de sodio. Su temperatura óptima para su desarrollo es de 37 grados centígrados. Estos se encargan de producir enzimas extracelulares como las proteasas, las amilasas y las beta-lactamasas, mientras que la fosfolipasa C es una enzima intracelular y de membrana que participa en los procesos de transducción de señales. Las beta-hemolicinas, la lisozim y las toxinas y péptidos con actividad antibiótica también son sus factores de virulencia. Tenemos la toxina hermética, el síndrome diarreico provocado por las 3 toxinas termolábiles y la fosfolipasa C, que tiene una actividad metalocitotóxica. Este es considerado fundamentalmente como un patógeno oportunista que tiene capacidad de virulencia relativamente baja. Bacillus cereus representa con claridad uno de los patógenos más importantes y la gastroenteritis, las infecciones oculares, las septicemias relacionadas con el catéter son las entidades que se observan con una frecuencia mayor, así como es muy infrecuente tener casos de neumonías graves por esta bacteria. Habíamos dicho que es un habitante normal de suelo, contaminante del ambiente, de alimentos, produce las enfermedades transmitidas por alimentos. Hablamos de que produce 2 tipos de síndromes, el diarreico, que es producido por quepo, parecido al producido por Clostridium perfringens. Se caracteriza por una diarrea acuosa, calambres abdominales y dolor. Se produce entre 6 a 15 horas después del consumo de los alimentos contaminados y estos síntomas persisten por un lapso de 24 horas. Los síntomas se deben a la producción de la toxina termolábil. El emético, que es parecido al producido por Staphylococcus aureus, ¿sí? Caracterizado por vómitos después de 0.5 a 6 horas luego del consumo de alimentos contaminados
y los síntomas se deben a la producción de la toxina termoestable. Esto es un poco del resumen entonces de Bacillus cereus, bacilos gram positivos móviles, formadores de esporas, que poseen una enterotoxina termoestable y termolábil con el calor. La destrucción tisular está mediada por las enzimas citotóxicas como la cereolisina y la fosfolipasa C. Son ubicuos en todo el mundo. Las personas de riesgo son las que consumen comidas contaminadas con estas bacterias, como por ejemplo pueden estar en el arroz, en la carne, en los vegetales o en las salsas. Las que sufren lesiones penetrantes puede haber también en el ojo, y las que reciben inyecciones intravenosas, y en pacientes inmunodeprimidos puede también estar ser un contaminante, ser un agente causal Bacillus cereus. Es capaz de provocar una enfermedad similar al carbunco en pacientes inmunocompetentes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de Bacillus cereus? En las heces de un paciente no es suficiente para establecer el diagnóstico de esta enfermedad, puesto que a veces las bacterias aparecen en muestras de heces normales con una concentración de 10 a la quinta o más sobre el grado del alimento que se considera diagnosticar. Para la confirmación de Bacillus cereus como el agente etiológico causante del desencadenamiento de una enfermedad transmitida por los alimentos, entonces se requiere que el aislamiento de las cepas del mismo serotipo, tanto en el alimento sospechoso como ya sea en las muestras de heces o en el vómito del paciente, el aislamiento a partir de los alimentos sospechosos o de las heces y vómitos del paciente con un gran número de un mismo serotipo que se conozcan causan enfermedades alimentarias, y el aislamiento de Bacillus cereus debo tener las toxinas diarreicas, tanto en los biológicos, en las toxinas diarreicas o eméticas, ¿sí? Entonces, el recuento de la bacteria en aislamiento implicado debe ser mayor de 10 a la quinta o de 100.000 unidades formadoras de colonia. El aislamiento en heces o vómitos no se lo realiza de rutina. Las pruebas que más se emplean son por ELISA, que se busca la presencia de la exotoxina. En las muestras clínicas por medio de las técnicas serológicas, o tanto para las toxinas aerotolerante o termolábil. Sí. En cuanto al cultivo, puede sembrarse ya sea en agar sangre o bien en gelosa selectiva. Los ingredientes esenciales de estos medios deben tener los cultivos yema de huevo, manitol o un colorante, y en algunas se añade el piruvato para disminuir el tamaño de las colonias, y su temperatura óptima de crecimiento es de 30 a 37 grados centígrados. Estas son las colonias características de Bacillus cereus, que como ustedes pueden observar, crecen bien en agar sangre, inclusive son colonias bastante hemolíticas, ¿sí? Y estas son las colonias características de Bacillus cereus. En cuanto a su tratamiento, prevención y control, las infecciones gastrointestinales se tratan de forma asintomática. Las infecciones oculares u otras enfermedades invasivas precisan la retirada de los cuerpos extraños y el tratamiento con vancomicina, clindamicina, ciprofloxacina o gentamicina. La enfermedad gastrointestinal se previene mediante la preparación adecuada de los alimentos, de la comida, como por ejemplo, los alimentos no deben consumirse inmediatamente después de su preparación, o que se deben consumir inmediatamente después de su preparación, o se deben refrigerar inmediatamente. Luego tenemos al otro género de los bacilos gram positivos esporulados, como son los anaerobios, que están dentro de esto, el Clostridium. Chicos, ¿siguen ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, por supuesto, aquí estamos. Ya se están durmiendo, déjenme que voy a prender la luz.
inicio. Entonces, empezamos con el género Clostridium. Este género Clostridium son anaerobios estrictos, la mayoría móviles por flagelos, producen ácidos y gas, se caracterizan por ser catalasas negativos, causan infecciones endógenas y exógenas. Este está formado por un grupo heterogéneo de bacilos gram positivos anaerobios esporulados, están ampliamente distribuidos en el ambiente y en el tracto gastrointestinal de muchas especies animales, incluidas el hombre. Algunos tienen la capacidad de producir potentes exotoxinas que son las responsables de ocasionar graves cuadros tóxicos, ¿sí? Si ven aquí cómo se ve de lindo los esporos en esta tinción, aquí está el bacilo, muy linda. Dentro de las especies más frecuentes que son capaces de ocasionar infecciones en el humano, tenemos todos estos: Clostridium difficile, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens y el Clostridium tetani. Clostridium botulinum, produce el botulismo, que es una debilidad muscular o parálisis flácida, descendente y simétrica, que se da por ingestión de alimentos con toxinas preformadas. ¿Cuáles son sus características? Son bacilos gram positivos, esporulados, móviles, acapsulados, anaerobios estrictos y producen toxinas. Pueden ser estas proteolíticas o no, y las toxinas tienen 8 tipos inmunogénicas, que van desde la A hasta la H. Entonces aquí vemos que las esporas son ovales, subterminales y distienden el soma bacteriano con flagelos períticos que van a estar alrededor de toda la cepa. Aquí tenemos el botulismo, que es una enfermedad paralítica, si está causado por el Clostridium botulinum, que es un anaerobio obligado y causado por la neurotoxina de esta, ¿sí? No todas las cepas son capaces de producir la toxina, pero las cepas que sí la producen se clasifican en 7 grupos toxigénicos. Hoy en día son 8 grupos toxigénicos, ¿sí?, que van desde la A hasta la H, y 4 biogrupos. ¿Cuáles son sus síntomas? Debilidad, mareo, boca reseca, a veces vómitos y náuseas. Las características neurológicas ocurren luego, que van a ser visión borrosa, dificultad para deglutir, dificultad para hablar, debilidad muscular y una parálisis respiratoria. Sí, entonces aquí tenemos la toxina botulínica, ¿sí? Que esta va a afectar al sistema nervioso periférico, específica de terminaciones nerviosas como la estimulación del músculo por la neurona, especificidad por neuronas periféricas X, unión a residuos del ácido ciálico, ¿sí?, en el GPI y GL. Es la toxina natural más potente conocida por el hombre, es letal a una concentración femtomolar de 10 a las 9 gramos sobre kilogramos, ¿sí? Sus usos clínicos de la toxina botulínica, hoy en día, con el auge de la industria cosmética, tenemos la aplicación del famoso Botox, ¿sí? Y en el médico lo utilizamos para la blefarospasmos, para los estrabismos, distonias y para el tratamiento de desórdenes temporomandibulares, ¿sí? Son los usos que se dan en la clínica. En cuanto a la epidemiología, sus reservocios en medio ambiente, la transmisión se da por ingestión y contaminación de las heridas por las esporas. También tenemos la intoxicación alimentaria. Y aquí tenemos el botulismo, que puede ver a través de las heridas, el botulismo del lactante. Las formas de botulismo por alimentos es una intoxicación, no una infección. Envasados caseros, vegetales al 94% generalmente asociados. En el infantil es la forma más común, es una infección más común en niños menores de 1 año,
generalmente suele estar de 2 a 6 meses. Por heridas, es una forma más rara, asociado a traumas, heridas, generalmente por heridas o jeringas, ¿sí? El empleo de jeringas. ¿Cuáles son los determinantes de la patogenicidad? Las neurotoxinas se acumulan en el citoplasma, se liberan por lisis y van a la cadena proteica atóxica, ¿sí? La protoxina o toxina protogenitora, ¿sí? Que estas se encargan de activar las enzimas proteolíticas, ya sean endógenas o exógenas, produciendo así tanto la toxina A y la toxina B, ¿sí? Que son los venenos más potentes neuroparalíticos. El diagnóstico puede obtener en las muestras venir de los alimentos sospechosos, de las heces, del material de origen digestivo, de los exudados de heridas y de los tejidos. La presencia de la toxina la puedo determinar por la prueba de neutralización en el ratón, por las técnicas de PCR o por la técnica inmunoenzimática. El cultivo necesita un tratamiento térmico o con alcohol para enriquecer la muestra. El medio no selectivo que se emplea es el agar yema de huevo y también hay medios selectivos. ¿Cuál es el tratamiento? Neutralizar o eliminar la toxina, la inducción del vómito o que se puede dar o el lavado gástrico y emplear las antitoxinas trivalentes como la A, la B y la E. Mantener las funciones del huésped como la función respiratoria y la debridación y drenaje de la herida y también la administración de antimicrobianos, aunque no se deben administrar en casos de formas vegetativas en el intestino. En cuanto a Clostridium tetani, ¿sí? Este es el responsable del tétano debido a su toxina tetánica o tétanos-plasmina, poderosa neurotoxina. Está presente en el suelo, especialmente contaminados con estiércol, forma parte de la microbiota normal del hombre y animales. Y sus células esporuladas en forma de palillo y de tambor, sí es característica, lo que va a formar también un swarmi, o de la forma de chinesco que también se le dice. ¿Cuáles son los síntomas? Espasmos dolorosos, rigidez muscular, la muerte resulta de la interferencia en los mecanismos de respiración y la característica general es una parálisis espástica, ¿sí? La epidemiología se da por generalmente la introducción de estos astillas o de cualquier cortopunzante que esté contaminado con este bacilo. Nota, si las inmunizaciones no están al día, es necesario aplicar la vacuna antitetánica si no hemos sido vacunados, apenas tengamos este accidente, ¿sí? Para evitar contraer esta patología. La fuente de infección, entonces, sigue siendo el medio ambiente, la transmisión, contaminación de heridas por las esporas y la población de riesgo, ¿cuál va a ser? La población que no esté vacunada, ¿sí? O que esté vacunada incorrectamente. Los componentes inmunógenos, tenemos el componente antigénico, como es el antígeno somático O. En sus características es único, se usa como diagnóstico por la inmunofluorescencia directa. El antígeno flagelar OH, que es proteico y termolábil, que permite clasificar al microorganismo en 10 serotipos. El antígeno esporal, que es único y termolábil, la neurotoxina, que es idéntica para todas las cepas del germen responsables del cuadro clínico, y la hemolicina, que es oxígeno lábil. Entonces, en la patogenia de los tétanos tenemos que ser por una introducción traumática de las esporas ambientales, luego viene el bajo potencial del óxido reducción tisular, luego tenemos la germinación, multiplicación, producción de la tétanos-plasmina, tenemos la fijación del fragmento B a los receptores de las terminaciones motoras, luego viene el transporte intraxonal retrógrado del fragmento A, tenemos las neuronas inhibidoras medulares y troncoencefálicas, finalmente tenemos la hidrólisis de la signatobrevia,
brevina, de las vesículas sinápticas, y finalmente se da la no liberación de la glicina y el ácido aminobutírico, ¿sí? Donde es lo que va a producir, ya viene finalmente las contracturas, los espasmos, las convulsiones tónicas. Esto es como se presentaba finalmente el tétano, ¿sí? Con estas parálisis. Y sabemos que el tétano es la infección de las heridas, se diferencia del botulismo porque produce una parálisis espástica, que es la común, generalizado, localizado cefálico, ¿sí? El tétano neonatal producido por infección del cordón umbilical, el momento del parto, y la inmunización profiláctica, que gracias a eso hoy en día ya es una enfermedad que no es casi nada frecuente, no está erradicada, hay casos, pero ya no como antes debido a esta vacunación, que es la DPT, que ha disminuido la prevalencia de la enfermedad. Aquí está la presencia del tétanos localizado, ¿sí? ¿Y cómo es el diagnóstico? El diagnóstico puede ser directo, ¿sí? Bacilos finos, gram positivos o negativos, si no se ve bien en la tinción, con una espora esférica deformante terminal. Su cultivo de identificación se lo realiza en agar sangre, se lo incuba en anaerobiosis. La muestra se somete a un calentamiento de 10 minutos para eliminar la microbiota acompañante. Se siembra y se incuba. Su identificación se la realiza de las colonias que tienen en velo e inhibición por la adición del suero equino antitetánico a la mitad de una placa del cultivo. La presencia de formas muy finas en cultivos jóvenes y en palillo de tambor en las viejas. Tiene ausencia de actividad proteolítica y sacarolítica, producción de lindol en la mayoría de las cepas. El análisis por cromatografía gas líquido de los productos ácidos volátiles el tratamiento, tenemos las medidas de sostén, mantener funciones vitales y mitigar los síntomas clínicos hasta la eliminación de la toxina del sistema nervioso. La neutralización de la toxina es que se administran inmunoglobulinas específicas o suero equino antitetánico, y la eliminación de la fuente de la producción de la toxina, como la deshidratación y el drenaje, el tratamiento antibiótico con la penicilina G, las tetraciclinas o los macrólidos. Luego tenemos a Clostridium perfringens, que es uno de los agentes causales de la membrana de la gangrena gaseosa, ¿sí? La celulitis, las tosinfecciones alimentarias, las entiritis necrosantes, las diarreas por enterotoxicasmo relacionado con alimentos en infecciones inespecíficas. Los bacilos son bacilos perfringens, son bacilos gram positivos, capsulados, esporulados, inmóviles y anaerobios poco estrictos. Metabólicamente activo, es sacarolítico y produce gas y CO2, ¿sí? O sea, hidrógeno y CO2. Se divide en psicotipos que van desde la A hasta la E, y sus toxinas se clasifican en alfa, beta, epsilon y iota. En el hombre se da el tipo A, que es el más común, que forma parte de la microbiota normal del suelo y del intestino de los animales. Esta se caracteriza por ser bacilos cortos, anchos, ¿sí? No son bacilos curvos y no suelen aparecer como esporulados. La gangrena gaseosa o mionecrosis por Clostridium, ¿sí? Es producida por la penetración de uno o varios Clostridium. La infección requiere dos condiciones: una, la inoculación del microorganismo a los tejidos, y dos, que la tensión del oxígeno sea suficientemente baja para que estos organismos proliferen. Son aerotolerantes, el 30% de O es lo óptimo, de oxígeno es lo óptimo, y el 70% es restringido.
Hay especies relacionadas como Clostridium bifermentans, Septicum novilli, Phaya histolyticum o el Tertium, ¿sí? Pero Clostridium perfringens, del 80-90%, es la especie mayor implicada en la gangrena gaseosa. Su epidemiología: los pacientes con enfermedades vasculares subyacentes son más propensos a manifestar la gangrena gaseosa espontáneamente, la cual es de progresión rápida y con frecuencia mortal, ¿sí? Suelen estar más asociadas a pacientes que poseen arteriosclerosis, cáncer de colon o diabetes, ¿sí? Y así tenemos las heridas limpias o las heridas gangrenosas. Clasificación de la gangrena puede ser postraumática y postquirúrgica. La postraumática, que es alrededor del 60%, se dan por accidentes de automóvil, quemaduras, heridas de armas, fracturas, también por inyecciones subcutáneas o intramusculares, mientras que las postquirúrgicas, especialmente del tracto gastrointestinal, tracto biliar, cuando se da de vejiga, en ser las causas. La espontánea, que es no traumática y no metastásica, en pacientes sobre todo sin heridas externas. Con condiciones subyacentes para la... ¿Escuchan? Hola, doctora. Hola. Sí, Doctora, se ¿Sí le me escucha escuchan? entrecortado. Doctora, se escucha un poco entrecortado nada más. Y ahí ya va mejor. ahí sí, doctora. Ahí sí. Sí, doctora. Bien. Vamos a hablar ahora de las determinantes de la patogenicidad, ¿sí? De Clostridium perfringens. Existen 12 toxinas cistotóxicas, son exotoxinas proteicas, antigénicas y solubles. La enterotoxina, que tiene una acción en el ilium, que estimula la secreción de agua y electrolitos. Y las enzimas que favorecen a estas son las neuraminidasa, la colagenasa, hialuronidasa y la desoxirribonucleasa, ¿sí? En las infecciones humanas, que son las que nos afecta el tipo A, que es letal, dermocrótica y hemolítica, actúan principalmente la fosfolipasa C y la esfingomielasa. Patogénesis: los síntomas de la enfermedad están dados principalmente por la producción de las toxinas de Clostridium perfringens. Las más importantes de los Clostridium involucrados son generalmente son 20 exotoxinas, siendo las principales la alfa-lecitinasa, la necrotizante, la hemolítica y la cardiotóxica, ¿sí? Entonces, estas son las principales enzimas que intervienen para el proceso de Clostridium perfringens, para la gangrena gaseosa. ¿Cómo es el diagnóstico de Clostridium perfringens? Lo realizo en una tinción de Gram, donde va a haber ausencia de polimorfos nucleares porque son destruidos por esta toxina alfa, que es la toxina A. El cultivo se lo realiza en agar sangre y agar yema de huevo en anaerobiosis. La actividad lecitinásica se inhibe añadiendo antisuero en la mitad de la placa, que es lo que denominamos como la prueba de Nagle, y las técnicas serológicas para presencia de toxinas en heces, ¿sí? Así vemos que tenemos produce una doble hemólisis, la interna, que es ocasionada que es más intensa, la interna, que es ocasionada por la toxina beta, como ustedes pueden ver acá, y la externa, que es menos intensa, que es causada por la toxina alfa. Finalmente tenemos a Clostridium difficile, hoy en día denominados Clostridioides difficile. Este produce enterocolitis pseudomembranosa, es un bacilo gram positivo, esporulado, móvil, capsulado
y anaerobio sintetiza dos toxinas importantísimas, la enterotoxina, que es la A, y la B, que es la citotoxina. Se encuentran en las heces de neonatos y lactantes alrededor del 70%. Son susceptibles a la infección quienes, los ancianos y los pacientes con administración de antimicrobianos por largo tiempo. Sí, y aquí podemos ver también la presencia de zoosporo, que es una espora oval subterminal. Esta, como dijimos, es agente causal de colitis pseudomembranosa. Es una enfermedad conocida desde hace más de un siglo. Era una enfermedad rara antes de 1970. La incidencia ha aumentado con el uso de antibióticos, especialmente como clindamicina, cefalosporinas y ampicilina. Algunas drogas antineoplásicas, al parecer, tienen el mismo efecto. Y las cepas de Clostridioides difficile son susceptibles a los antibióticos que provocan la enfermedad. Clostridioides difficile es capaz de recuperarse y colonizar de nuevo más rápido que las demás especies. Solo del 5 al 10% de la población normal tienen esta bacteria en el colon, en el intestino grueso. El 25% de pacientes hospitalarios van a desarrollar la colonización por esta bacteria. Se caracteriza por la ubicación severa del colon, ¿sí? Perdón, por la ulceración severa del colon, pero también se produce un espectro de enfermedades que incluyen como la diarrea, que es la llamada diarrea por antibióticos. La enfermedad es causada exclusivamente por las dos toxinas, la toxina A y la toxina B, que dañan la mucosa del colon. Hay acumulación de fibrina, mucina y células muertas, las cuales forman una capa en la superficie del colon, formando así esa famosa pseudomembrana. La toxina A, que actúa como una enterotoxina que acumula líquido, no causando un desbalance líquido al irrumpir en las bombas de iones, sino por daño en las mucosas. Esta toxina es la causa de la diarrea y de la intensa respuesta inflamatoria, mientras que las toxinas B, que es la más tóxica que la A, no se une a receptores en las células blancas, sino que causa su acción solo cuando la toxina A ha causado suficiente daño, permitiéndole alcanzar el tejido subyacente. Ahora les voy a compartir unas diapositivas de un curso bastante interesante que lo hice hace 2 años en Chile sobre la vigilancia epidemiológica, que hoy en día es un problema a nivel mundial lo que tenemos con las resistencias multidrogoresistentes. Todos los países tenemos las vigilancias epidemiológicas y hoy en día Clostridioides difficile es un agente, es un germen, un microorganismo de vigilancia epidemiológica que se lo debe sí o sí registrar. Vemos que su forma vegetativa metabólicamente activa produce tanto una toxina A y B, eliminada por algunos antibióticos o destruida por la exposición a oxígeno. Pero también existen estas esporas, pueden ser no activas, ¿sí? Y las que son no activas no producen toxinas, no son afectadas por antibióticos y tampoco son afectadas por el oxígeno. Entonces, en cuanto a su terminología, la diarrea asociada a antibióticos es ocasionada por Clostridioides difficile. Es una causa más, ¿sí?, del 20 al 30% de los casos de las diarreas. Siempre tienen que ver para dar este diagnóstico, cuántas diarreas y cuántas deposiciones hay en el tiempo determinado, ¿sí? Colitis por Clostridioides difficile es un proceso patológico subyacente. La colitis pseudomembranosa la tengo que demostrar endoscópicamente por las lesiones ulcerativas
y llegan a ocasionar el megacolon tóxico, donde voy a tener que hacer ya el diagnóstico radiológico, inclusive quirúrgico. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces para poder ser colonizado, para poder obtener una infección por Clostridium difficile? Es que haya una exposición prolongada a antibióticos, que el paciente tenga una edad mayor a 60 años, que tenga una hospitalización mayor de 72 horas con enfermedades concurrentes, que tenga una estadía en UCI, que posean sondas nasoenterales o que haya sido sometido a una cirugía intestinal. Esos son los factores de riesgo para poder obtener esta infección por Clostridioides difficile. Y aquí vemos cómo, según van aumentando la estadía en los hospitales en las semanas, yo tengo, me va incrementando el riesgo o la probabilidad de obtener Clostridioides difficile a lo que va aumentando las semanas de periodos de tiempo, ¿sí? Aquí tengo un gráfico donde me indica las tasas de infecciones por Clostridioides difficile, que fue un estudio realizado desde 1996 al 2003, donde vemos que dentro de las edades de 15 a 45 años no hubo un incremento durante este periodo de tiempo. De 46 a 64 años, fue mínimo el incremento que hubo en estos años, pero caso contrario, si pueden ver qué pasó con los pacientes que tenían más de 64 años, vemos que esto se fue incrementando según avanzaban los años, ¿sí? Seguíamos teniendo más infecciones ocasionadas por Clostridioides difficile. Aquí vemos una tasa de la mortalidad en enterocolitis ocasionadas por Clostridioides difficile, y asimismo es un estudio que se lo hace en Estados Unidos desde 1999 al 2009, donde se ven los fallecidos por 100.000 habitantes, y vemos que de este año hubieron un incremento anual, del 30%. Entonces, Clostridioides difficile toxigénico, los que producen las toxinas, están del 15 al 70% en neonatos sanos hasta un año, del 1 al 3% de adultos sanos, del 10 al 20% de adultos hospitalizados, especialmente con antibióticos. La mayoría de las cepas que causan enfermedad son adquiridas ya sea en el ambiente hospitalario o en las manos del personal. ¿Y qué pasa? Como estas bacterias es una bacteria esporulada, ¿qué pasa? Es más resistente al calor, más resistente a los agentes químicos y biológicos, ¿sí? Por eso es difícil poder erradicar esta bacteria. La definición de diarrea asociada a Clostridioides difficile, sí, tengo que decir que si yo estoy sospechando de una colitis pseudomembranosa, tengo que ver si hay 6 exposiciones líquidas en un lapso de 36 horas o 3 exposiciones pocas formadas en un lapso de 24 horas por unos 2 días. Las pseudomembranas en endoscopía las voy a poder ver, ¿sí? Y sin otra etología, pero si hay una exposición a antibióticos en las últimas 6 o 8 semanas y que me estén causando la diarrea, también tengo que estar pensando ya en una infección por Clostridioides difficile. ¿Cuáles son las pruebas entonces diagnósticas para Clostridioides difficile? Endoscopía para determinar la colitis pseudomembranosa. El cultivo de rutina es poco frecuente porque es una bacteria que conlleva principalmente medios de cultivos exigentes y tiempos de incubación también prolongados. La citotoxicidad, puedo verla en las células Vero, la detección de las toxinas por ELISA, pero lo que hoy en día nosotros empleamos, una por la velocidad de dar un diagnóstico y por la sensibilidad del método, es la detección de los genes de toxinas por medio de las técnicas de PCR. Y eso, acá en el medio, nosotros tenemos los equipos tanto que nos dan Philan-Rai o GenExpert, o el equipo que estamos utilizando, que hoy en día es uno de los métodos muy bien empleados en cuanto a la rapidez del diagnóstico, es el proteómico, que es el equipo de espectrofotometría de masas, que es el famoso MALDI-TOF que nosotros conocemos hoy en día.
La transmisión, entonces, ¿por qué se va a dar? Principalmente por las manos del personal de salud que tuvo contacto con las deposiciones o superficies contaminadas, no hay una buena higiene de manos y yo sigo transmitiendo estos esporos, estos mecanismos de resistencia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención para Clostridioides difficile? Higienes de manos, precauciones de contacto. ¿Qué significa eso? Uso de guantes y de batas. Preferiblemente fuera si no pueden tener una habitación privada, pero sí hacer una habitación con un buen cohorte de cama a cama. Limpiezas y desinfecciones, desinfección de habitaciones y superficies ambientales, desinfección de equipos, no termómetros rectales y sobre todo el uso de hipoclorito para la desinfección. ¿Cuáles son las estrategias de prevención? Limitar el uso y duración de antimicrobianos, el diagnóstico de toxinas en pacientes con diarrea, precauciones de contacto durante todo el periodo sintomático y el manejo de las superficies. ¿Qué no se recomienda como medidas de prevención? Identificación y tratamientos de portadores asintomáticos, uso de antibióticos y los cultivos ambientales rutinarios. En cuanto a las higienes de manos, hay varios estudios que reportaron que el lavado con agua y jabón como más efectivo para remover Clostridioides difficile que el alcohol gel en voluntarios inoculados con esporas de Clostridioides difficile. Y acá vemos los estudios. En situaciones endémicas, no existen estudios que hayan encontrado un aumento de las infecciones por Clostridioides difficile en el uso de alcohol gel para la higiene de manos o una disminución de Clostridioides difficile con el uso de agua y jabón. Yo soy de la idea que si yo no tengo un lavabo cerca para poderme hacer la higiene de manos correcta como el gold estándar que sigue siendo con agua y jabón, sí debo emplear el alcohol gel, ¿sí? Entonces, las medidas generales de prevención, control y vigilancia de las gastroenteritis nosocomiales van a ser las precauciones de contacto, énfasis en el uso de barreras y manejo de superficies, higienes de manos, en el diagnóstico microbiológico, la importancia epidemiológica, el coprocultivo no sería de utilidad práctica, la detención de rotavirus, si estoy sospechando en las diarreas, ¿no? Y la toxina de Clostridioides difficile debe solicitarse e interpretarse de acuerdo a la clínica. En conclusiones, hay varios agentes etiológicos que pueden causar infecciones gastrointestinales. Los cuadros clínicos autolimitados en virus, en general monoportadores, pero hay mayor letalidad que sí pueden ser ocasionadas por las diarreas por Clostridioides difficile. La importancia del ambiente en la persistencia y transmisión y la importancia del uso de los antimicrobianos en Clostridioides difficile. El tratamiento de elección sigue siendo la vancomicina. Bien. Eso en cuanto a bacilos gram positivos esporulados. Luego tenemos a los bacilos gram positivos no esporulados, ¿sí? Estos asimismo se clasifican en aerobios y anaerobios. Dentro del grupo de los aerobios, los que más suelen estar en infecciones asociadas a humanos más frecuentemente, tenemos a Listeria, a Erysipelotrix, tenemos a Corynebacterium y a Rhodococcus. Y en el grupo de los anaerobios, Actinomyces, Lactobacillus y Mobiluncos, ¿sí? Dentro del grupo de aerobios, que también tenemos los otros bacilos que pueden llegar a ocasionar patologías que no son tan frecuentes, tenemos a Zucamorella, a Gordonia, a Cellulomonas, Actinomaduras, Orscovias y a Turicella, ¿sí? Mientras que en los anaerobios, los otros bacilos que no son tan frecuentes, causantes de infecciones en humanos, tenemos a Eubacterium, Actinobaculum, Arcanobacterium, que bueno, Arcanobacterium hemolítico, ¿se acuerdan que yo les había dicho que era un agente causal de faringitis, sobre todo asociado en adolescentes?
Varibaculum, ¿sí? Propionibacterium, Propionimicrobium, Arachnia, Propioniferas, los Bifidobacterium, sobre todo frágiles, que se encuentran en gran cantidad en el intestino grueso, a Parascardovia y Escardovia, ¿sí? Esos son los anaerobios. Y vamos a hablar con el grupo que está más frecuentemente también como forma parte de nuestro microbiota normal, ya sea en la piel o en las mucosas. Estos son corineformes o disteroides, es lo que nosotros le decimos, o pleomórficos a estos bacilos. Estas bacterias que comparten características genéticas, morfológicas, estructurales y químicas, ya sean por la presencia del ácido diaminopimélico, la araminosa, las galactosas, y se caracterizan por ser cadenas cortas de ácidos micólicos. Dentro de este género, vemos que son habitantes, microbiota habitual del suelo, del agua, pero también, como le dije, residía en las pieles y en las mucosas de los humanos y animales. Pueden ser patógenos en plantas también, son bacilos, como ustedes los ven aquí, su forma característica, que los vemos como formas de empalizadas, formas de gaviotas, formas de caracteres de letras chinas, ¿sí? Es como nosotros los identificamos a estos bacilos. Por eso les decimos, por las diversas formas que ellos poseen, se los conoce como pleomórficos, y son anaerobios facultativos, tienen un metabolismo fermentador, no esporulados, móviles, y se caracterizan por ser catalasa positivos. Ya habíamos hablado de su hábitat natural. Hay factores de virulencia, como en el caso de la toxina distérica, que eso son solo cepas lisogénicas de Corynebacterium disterae. Las hemolicinas, que están tanto en Corynebacterium pyogenes y pseudotuberculosis, el pili y la marcada actividad ureolítica, que están en Corynebacterium renale y pilosum. Los lípidos leucocitotóxicos y antifagocíticos de la pared de la celular de Corynebacterium pseudotuberculosis, y también Corynebacterium pseudotuberculosis, que produce una toxina similar a la producida por Corynebacterium disterae. Corynebacterium disterae es la causa de la difteria. Esta patología, producida por una poderosa exotoxina que se encarga de inhibir la síntesis de las proteínas, tiene poca capacidad invasora. En la enfermedad local es la que va a ocasionar la faringitis grave, que generalmente nosotros, el paciente que posee una faringitis por Corynebacterium disterae, vamos a ver una membrana grisácea, ¿sí? Que esa membrana grisácea no hay que hisoparla, sino más bien esa se la debe extraer con una pinza, y la membrana que yo extraigo, esa membrana grisácea, es la que yo debo enviar inmediatamente al laboratorio, ¿sí? Esta membrana está compuesta por leucocitos, desechos celulares y coágulos de fibrina. Esta patología puede dar obstrucción respiratoria por esta pseudomembrana, ¿sí? La toxina se absorbe, esta toxina que es producida por Corynebacterium disterae, se absorbe a través de la mucosa faríngea, pasa a la sangre y va a afectar múltiples órganos como el corazón, como el riñón, ¿sí? Y en el corazón es importante porque esta es la que origina las miocarditis agudas. Puede también producir infecciones en la piel. A partir de estas, las complicaciones son menores, hay menor producción de absorción en la toxina. ¿Y cómo se transmite? Se transmite por vías respiratorias, sí, por las gotitas, por contacto directo en el caso de infecciones cutáneas, y en menor grado por los fomites. Los casos son raros
donde hay inmunización. Tenemos, gracias a Dios, hoy en día también la vacunación para la difteria, que asimismo que gracias a esta vacuna han disminuido los casos de esta patología. Aquí tenemos la acción de la toxina difterica. En cuanto al diagnóstico, su diagnóstico inicial es clínico, ¿sí? Lo ideal es hacer de esa membrana, hacer el frotis directo de las zonas afectadas. Lo que dije, hacer el hisopado no conviene, sino lo que hay que hacer, no es recomendable, sino lo que hay que hacer es la extracción de esa membrana. Y esa membrana enviar al laboratorio para hacer su cultivo, o sea, la siembra en medios con telurito de potasio, o la gelosa de telurito de potasio, y también la gelosa en sangre. Su incubación va a ser a 24 horas, empezando por 24 horas por 35 grados centígrados a 35 grados centígrados. Y tenemos 3 biotipos en la gelosa sangre, los mitis, gravis e intermedio. En cuanto a su bioquímica, podemos ver que esta es catalasa positiva, ureasa negativa. Su movilidad y la esculina son negativos, la hemólisis positiva. Carbohidratos van a producir, a fermentar los carbohidratos como son la glucosa y la manosa. La sacarosa es negativa, al igual que la maltosa y la silosa. Aquí vemos sus colonias características de Corynebacterium diftheriae. Medias achocolatadas, planas, ¿sí? Luego tenemos al género Rhodococcus. Rhodococcus son también bacilos gram positivos, no esporulados, cortos, filamentosos que se fragmentan, encapsulados, colonias pigmentadas que son de salmón a rojo, sí, o sea, anaranjado, este color característico, pero ellas van tomando ese pigmento mientras más días de incubación van pasando, ¿sí? Generalmente suelen verse bien al tercer día de incubación, ya empiezo a tener este pigmento de las colonias. Es aerobia estricta, con metabolismo oxidativo, se caracteriza por ser catalasa positiva. Es exclusivo de Rhodococcus la presencia del ácido tuberculoestiárico, parcialmente ácido resistente. Por eso hacerlo también para observar en las tinciones de Ziel-Neisen, voy a poder observar este bacilo parcialmente ácido resistente. Está como microbiota habitual en suelos, rocas, en aguas subterráneas, en sedimentos marinos, en los intestinos de insectos y de animales también, y en plantas sanas puede obtener estas bacterias. Su importancia clínica: Rhodococcus equi, primariamente patógeno de caballos, en el humano es causa de una enfermedad zoonótica poco frecuente. Generalmente ocasiona infecciones en los pulmones, causando neumonías y abscesos. La infección se disemina y causa lesiones en otros órganos e inclusive bacteremias. Principalmente en pacientes inmunocomprometidos hay evidencia de exposición a ganado, estiércol y otras fuentes animales. En la actualidad es importante por la asociación con pacientes inmunodeprimidos, especialmente aquellos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Otras condiciones en riesgo, ¿cuáles van a ser? Tumores, leucemias, linfomas, alcoholismo, terapias con corticoides, trasplantes, pacientes trasplantados ya sea de hígado, riñón o corazón. Y en infecciones en personas inmunocompetentes es muy infrecuente y asociado debe estar a heridas profundas. En cuanto a su virulencia, se basa en su habilidad de evadir las respuestas del sistema inmune. Se reproduce intracelularmente en los macrófagos, al igual que las corinebacterios y micobacterios, y se inhibe por la fusión del fagosoma al lisosoma.
Sus factores de virulencia, entonces, viene a ser la cápsula, que es aparentemente formada por polisacáridos que poseen y puede evadir la fagocitosis. Sus enzimas producen lisis celular por las dos enzimas como son la fosfolipasa C y la lecitinasa. Los ácidos micólicos que están asociados a la virulencia, que los tenemos sobre todo en la pared celular, ¿verdad? Los glicolípidos, y también su plásmido de 85 kilobases, que son antígenos asociados a virulencia que se encuentran codificados en los plásmidos. Los antígenos de 15, 17,5 y de 18 a 22 kilodalton se encuentran codificados en el gen BAA del plásmido. En individuos inmunocomprometidos no se requiere de este plásmido. Tenemos el aislamiento e identificación. Diagnóstico rápido del laboratorio depende de la acuosidad del médico. Puede ser descartado como un comensal distal. Las muestras de lavado bronquial son positivas generalmente en un 44 a 66% en pacientes con HIV y pueden ocasionar neumonías donde la muestra idónea son los aspirados, ¿sí? O los líquidos pleurales. Otros sitios de infecciones pueden ser, dependiendo de otros sitios de infecciones, pueden ser las muestras tanto las punciones lumbares, las biopsias o los aspirados de acceso, los hemocultivos, las muestras si son infecciones localizadas y los coprocultivos en pacientes con diarreas generalmente asociadas a HIV positivos, pacientes HIV. El aislamiento es fácilmente cultivable en medios no diferenciales como la gelosa sangre, se refiere al agar sangre, y el agar chocolate, que crecen bien a 37 grados centígrados con un periodo de incubación de 48 horas, donde vamos a ver en 48 horas las formas colonias lisas, irregulares y de apariencia mucoide. El pigmento rojo, lo habíamos dicho, que aparece a partir del tercer día. Es no fermentador, se diferencia con las corinebacterias por ser catalasas positivas. Ácido resistente, por eso hay que hacer la diferencia de las micobacterias por la prueba de la aris-sulfatasa, ya que si solo me centro en ver una tinción de Ziel-Neilsen, las puedo confundir con Mycobacterium tuberculosis o Nocardias también, ¿sí? En cuanto a listeria, listeria es un bacilo gram positivo, bacilos cortos, no esporulados, aerobios facultativos. Se pueden ver pequeñas cadenas aisladas y en pares que podría estarme confundiendo si ven acá claramente con un estreptococo o un enterococo. O sí, y puede observar mejor su aspecto, sobre todo de colonias líquidas o colonias viejas que pueda ser el GAN. Esta se caracteriza por ser una bacteria móvil, ¿sí? Y sobre todo a temperatura ambiente, a 30 grados centígrados va a crecer muy bien, pero si yo empleo la prueba de motilidad, tengo que ver que esta bacteria se caracteriza por dar la prueba de motilidad que dice motilidad invertida, entonces de paraguas invertido. La motilidad que me forme esto así, me va a formar estas características a esa temperatura. Son débilmente beta hemolíticas, son de naturaleza, los podemos encontrar tanto en los y en las plantas. Se caracteriza por ser una bacteria catalasa positiva, oxidasa negativa, y existen 6 especies, siendo las de importancia médica o clínica, primeramente la cabeza, Listeria monocytogenes, seguida por Listeria ivanovi, ¿sí? Entonces, en cuanto a la importancia médica, en los años 80, los patógenos emergentes, actualmente considerado un patógeno primario, esta se encarga de causar listeriosis perinatales, sobre todo en adultos, perinatal y en adultos, causa septicemias, meningitis, encefalitis y infecciones intrauterinas y cervicales. Puede llegar a ocasionar aborto generalmente, ¿sí?
La población en riesgo son las mujeres embarazadas, neonatos, que son los más afectados, los inmunocomprometidos, y la transmisión va a ser por 2 vías, principalmente lo puedes obtener por los alimentos, o la vía directa sí que puede ser a través de la forma cutánea o del parto. Entonces, el periodo de incubación es de 9 a 48 horas para síntomas gastrointestinales, de 2 a 6 semanas para enfermedades invasivas. En los signos y síntomas de los mecanismos, los fiebres, los dolores musculares, náuseas, ¿cuáles son? Abortos prematuros, pueden ocasionar las muertes neonatales, y los síntomas sistémicos pueden tener en pacientes ancianos inmunocomprometidos. La duración de la enfermedad es variable. Los alimentos implicados, ¿cuáles van a ser? El consumo de leches y quesos no pasteurizadas, no bien, en carnes no bien cocinadas, sus factores de riesgo, entonces serían la cocción y la pasteurización, ¿verdad? Aquí vemos también que mientras yo, también otro factor de riesgo es que mientras yo tengo a temperaturas, los alimentos, dejo prolongar en mucho tiempo de refrigeración, también puede ser una variable para que esta bacteria sobreviva, ¿sí? La temperatura no me va a crecer bien a menos 20, pero a una temperatura normal que nosotros manejamos en 20 grados, esta bacteria puede seguir sobreviviendo, ¿sí? Por eso es bacteria del tipo en temperatura psicrófila, que va a adaptar estas temperaturas y va a crecer bien. Entonces, ¿cuáles son los factores de virulencia? La ingestión, ¿sí? La adherencia, que se adhieren muy bien a las células epiteliales del tracto gastrointestinal en residuos de la galactosa. Luego viene la invasión, donde se va a dar una fagocitosis inducida, viene la sobrevida intracelular, y estas se van a dispersar a los diferentes órganos por la linfa y la sangre, y se va a ir tanto así a los ganglios, al vaso, al hígado, y pueden llegar a ocasionar la sepsis y la muerte inclusive de los neonatos. Pueden afectar, como les habíamos dicho, estas bacterias a través del hígado, se pueden ir por la sangre o la linfa, van a ir a ocasionar al cerebro, las meningitis, causan septicemias, y van a traspasar la barrera placentaria, ocasionando así también coriamnitis, va a ocasionar, pueden causar la muerte del neonato, provocando abortos, o lo que es peor, ya colonizar al niño y causar septicemias o meningitis, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico? Dame 5 ya. ¿Cuál es el diagnóstico de la listeria? Las muestras van a ser entre esos. ¿Qué tipo de muestras pueden ver? Líquidos cefalorraquídeos, sangre, placentas, tejido fetal. El cultivo las hacemos en agar sangre, me crece muy bien esta bacteria. Las temperaturas para que ellas desarrollen bien, crecen mejor a una temperatura de 30 grados centígrados. Puedo obtenerlas también de los hemocultivos. De muestras contaminadas se recomienda hacer un preenriquecimiento para hacer esta bacteria solamente y barrer con la microbiota acompañada. Crece rápido a 35 grados centígrados, los voy a ver pocos bacilos gram positivos. Se caracterizan por ser catalasas positivos, la motilidad, que la voy a ver de paraguas invertido a 30 grados centígrados, y se caracteriza por dar la prueba de esculina positiva, ¿sí? Aquí es como la procesamos, los tiempos de la incubación, y entonces aquí vemos, esta es la prueba de la esculina, de la esculina, perdón, que me va a dar positiva, me cambia el medio, me cambia negro, catalasa positiva, bacilos gram positivo, me crece bien en sangre. Otra prueba importantísima que es para la identificación de este género es listeria, que es la prueba de Camp, donde voy a colocar una cepa control que es Staphylococcus aureus 29923, la TCC, y coloco la colonia en estudio, que si yo quiero identificar qué es listeria,
de forma vertical, y si yo veo esta presencia de la hemólisis en forma de cabeza de fósforo, ¿sí? Es característico de este género. O puedo hacer la identificación por los medios comerciales como es el AP. Bien. Bien, chicos, con ustedes nos quedamos hasta acá. Tenemos clases hasta las 7, ¿verdad? El día de mañana vamos a seguir con el resto de los bacilos gram positivos no esporulados, ¿sí? ¿Ya se durmieron? Hola. No, doctora, aquí estamos. No, doctora, aquí estamos. Aquí estamos. Ya están roncando, creo que están ahí. No, doctora. No. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí y el día de mañana continuamos. Listo, doctora. Bueno, doctora. Te da buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Doctora. Buenas noches. Gracias. Hagan las actividades. No tengo actividades ya con ustedes, ¿no? Bueno, ya estén trabajando, por favor, en las tutorías, en las exposiciones. Ya me imagino ya están terminando esa tutoría, ¿no? Ahí más o menos, doctora. Bueno, no se dejen acumular con eso. Bien, chicos, nos vemos hasta mañana. Listo, doctora. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias. Martín Zavala, cámara. Davis Cartuche, cámara. Francesca Ollarvide, cámara. Víctor Banchón, cámara. Gracias. Por favor, atiendan a la lista. Álvarez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Aponte. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Banchón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Briones. Briones.
Cajo, Presente, doctor. Buenas noches. Calle, Presente, doctor. Cartuche, Presente, doctor. Casanova, Castro, Coral, Presente. Correa, Cruz Román, Presente. Echeverría, González Calil, Presente. Buenas noches. Herrera Milanés, Presente. Buenas noches. Lapo Astudillo, Presente. Buenas noches. Líger Brazales, Marcillo, Buenas noches, doctor. Presente. buenas noches, Mendoza, Presente, doctor. Monje, Moreno, Presente. Muñoz, Presente, doctor. Nasput, Presente. Once, Presente. Ollarvide, Buenas noches. buenas noches, Padilla, Presente, doctor. Buenas noches. Yajo, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Piloso, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Pizarro, Presente, doctor. Buenas noches.